Les invito a abrir sus Biblias en el libro, en el Antiguo Testamento de 2 Samuel, el capítulo 21, comenzando desde el versículo 15 al 22. Espero que este mensaje de alguna manera responda a algunas personas que cuando terminó la reunión el domingo pasado me decían acerca de planear y de prepararnos para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas en este mes. Algunos hermanos me decían, bueno, pastor, qué lindo mensaje, tiene que ver con hacer planes, pero nosotros somos personas mayores, ya no hacemos planes, esperamos que pase el tiempo, cosas así, como que hay en la cultura que nos rodea una mentira que se ha instalado y es hacerle creer a la persona que porque tiene cierta edad ya no sirve, que es alguien descartable. Y esto se ha metido en la mente de la gente a través de toda la publicidad que preferencia y exalta la juventud y la belleza. Tal es así que hay una locura en el día de hoy, y aparte un gran negocio, cómo hacer para que la gente vieja se parezca a gente joven. Y hasta el otro día le escuchaba a Víctor Hugo Morales en un programa en donde un médico le decía que le podían hacer Botox, algo así. Dice, me interesa eso, y para las ojeras y qué sé yo. Déjeme decirle que si alguien se hace alguna cosita, problema personal, yo no tengo ninguna crítica al respecto. Pero eso nos muestra la cultura que hoy nos rodea, y es que hay que ser joven, porque si no sos joven, no servís. Y algo de eso se ha metido también en la mente de muchos creyentes que piensan que porque tienen cierta edad ya no sirven para nada. Y hoy quiero dar un mensaje, no solamente para los hermanos adultos, sino para todos, que tiene que ver con la importancia que tenemos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Así que vamos a leer un incidente muy extraño. Al final de la vida del rey David se sitúa este texto de 2 Samuel capítulo 21, del versículo 15 al 22. Dice así, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y vamos a leer un pasaje que luego voy a usar, y es el de 1 Crónicas capítulo 20, versículo 4 al 8, un pasaje que nos relata un montón de guerras y de nombres extraños. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano y otros 2 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por manos de sus siervos. Final de la vida de David. La vida de David, una vida llena de violencia, de guerras, de muerte.
Siempre recordamos a David por sus hermosos pasajes, sus hermosos salmos. Pero realmente cuando uno lee la historia de David, ve a un hombre de batalla, un hombre que peleó en buenos y en malos momentos, algunas veces justamente y también algunas veces injustamente. Es el final de su vida, él es rey. Ya ha pasado el incidente de la rebeldía y del levantamiento de su hijo Absalón. Usted sabe que tuvo un hijo y Absalón lo quiso destronar y David tuvo que mandar su ejército. Finalmente murió Absalón. Y ya era anciano David y escucha que hay una batalla y sale a la guerra y se pone a pelear, pero se cansa. Y en medio de esa batalla, cansado, empieza a vacilar y alguien lo ve y se da cuenta que puede tomar ventaja de esa debilidad y viene a matarlo. Era un hijo de Goliat, se llamaba Isib Benob, descendiente de los gigantes, y viene a matarlo. Y ahí aparece un amigo que viene al rescate y lo ayuda a David a no morir en ese momento. Y es allí que entonces esta gente, este pueblo, sus amigos, los soldados, dicen esa hermosa frase del versículo 17, que nunca más te vamos a traer a la batalla. Nunca más vas a venir a pelear. Y la primera cosa que quiero rescatar de este texto es: no perdemos nuestro valor aunque perdamos nuestra habilidad. David había perdido su fortaleza física, posiblemente hasta había perdido su habilidad para pelear. Y es en ese momento cuando muchas personas empiezan a sentir que ya no sirven para nada. Es en ese momento cuando empiezan a sentirse inútiles. Y si esto sucede en el mundo secular, es todo lo contrario en el mundo espiritual y en el mundo de la iglesia. Los amigos de David se dan cuenta que ya no está para pelear en la guerra y le dicen: nunca más vas a venir a pelear con nosotros. Como que le están diciendo: ya no estás para esto, David. No es tu trabajo pelear. Parece como que le están diciendo: no servís más. Pero en realidad el texto termina con una expresión emocionante: no queremos que vengas más. Miren lo que dice: para que no se apague la lámpara de Israel. Tu valor no es que vengas a pelear, tu valor no es lo que haces, tu valor es lo que sos. Y muchas veces en la iglesia algunos no se sienten bien porque no pueden hacer algunas cosas. Y yo le digo a los hermanos que no pueden hacer las cosas que antes hacían, o no pueden hacer las cosas que otros hacen, que el valor que vos tenés no es el valor por lo que hacés, sino el valor por lo que sos. Es duro que le digan a uno: no podés hacer más esto. Me acuerdo cuando íbamos a Máximo Paz, yo me daba el lujo, y algunos se acuerdan, de llegaba la hora del partido a la tarde, iba al borde de la cancha y decía: este equipo acá, este equipo juega conmigo, el resto mira. Un día llegué tarde a la cancha y estaba mi hijo Ezequiel haciendo esto y dijo: ahora este equipo acá, papá, quédate afuera. Todavía lo tengo clavado en el fondo del corazón. ¿Cómo se siente uno cuando le dicen: ya no estás para esto? Pero hermano, aquí los soldados dicen: pero ¿sabes por qué no queremos que vengas más? Porque vos representás la presencia de Dios. Vos sos el hombre ungido por Dios. Vos sos el hombre que nos ha liderado. No te podemos perder, te necesitamos. Y yo quiero decirle a cuanto hermano en algún momento de su vida, por alguna circunstancia, ha quedado marginado del servicio y del trabajo y se ha condenado a un cierto ostracismo, a una cierta inactividad. No se siente digno, no se siente capaz, no se siente con fuerza. Hermano, te necesitamos. No nos interesa cuánta fuerza tengas,
No nos interesa lo que podás hacer, nos interesa lo que vos podés ser. Hermanos, para mí es de un tremendo aliento y de una tremenda bendición. Las hermanas mayores que oran en medio de la reunión. Les he pedido que estén en los asientos de aquí adelante, me siento más apoyado de esa manera. Quizá no pueden hacer otras cosas, quizá no puedan barrer o levantar las sillas, o tocar un instrumento, o ir a una cárcel, pero sí pueden orar. Y tu trabajo, y tu presencia, y tu espíritu positivo es de una tremenda bendición para la congregación. Cuando uno viene a la iglesia, viene cargado de una cierta espiritualidad. Si venís entusiasmado, con ganas de alabar al Señor, lleno tu corazón de gratitud, se nota, se percibe. Tenés un perfume alrededor tuyo que bendice. Cuando venís con otra actitud, cansado, con ganas de criticar o con ganas de protestar o con pocas ganas de darle gracias al Señor, se percibe, se nota. Pregúntenle a todos los que dirigen el culto de adoración y van a ver qué sentís, qué percibís cuando se percibe una congregación dispuesta a agradecer. Qué bendición, hermano. Vení, no importa que no puedas hacer muchas cosas, vení por lo que sos, tu presencia es valiosa, te necesitamos. No sé si sabes mucho o poco, si tenés muchos años o pocos años, si tuviste experiencias buenas en el pasado o malas en el pasado, te necesitamos como sos. Primera lección, el valor tuyo no es lo que haces, sino lo que sos. En segundo lugar, este pasaje nos enseña a todos algunas cosas. La segunda es que estamos en una guerra. Por eso leí ese texto. Versículo 18, otra segunda guerra. Versículo 19, hubo otra guerra. Versículo 20, hubo otra guerra. Es decir, el pueblo de Israel vivía de guerra en guerra. Y la pregunta es, ¿por qué? Y siempre el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Y yo te quiero decir que si vos no estás en guerra y sentís que el enemigo no te ataca y que no tenés ningún problema de confrontación contra el pecado o contra las tentaciones, quiero decirte solemnemente que estás muerto o muy dormido. Hay creyentes que dicen, yo no tengo ningún problema. Cuando un creyente no tiene ningún problema es porque no está viviendo una vida de batalla espiritual. Pregúntenle a los hermanos misioneros en Uzbekistán, ¿cómo se llama ese país? Ellos estaban en guerra permanente. Pregúntenle a los misioneros, o a Daniel cuando va a la cárcel. Es una guerra. Y siempre estamos en guerra. Ahora, hermanos, uno se pregunta, ¿pero por qué Dios no le daba tiempos de paso? Mejor, ¿por qué no le sacó a todos esos pueblos enemigos que rodeaban a Israel? Y lo hizo, los dejó con un propósito. Miren lo que dice Jueces capítulo 3, 1 y 2. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Hay un propósito extraño, y es que Dios dejó a estos enemigos para mantener en vilo al pueblo. Y los dejó para que los que nunca estuvieron en guerra estuvieran en guerra. Me acuerdo cuando estuve en el ejército, me llevaron una vez a hacer unas maniobras en un terreno cerca del Parque Iraola, entre la rotonda de Alpargatas y La Plata, y ahí había un lugar muy grande de la vía, por si alguno conoce, o el camino General Belgrano para el lado del río. No había ni idea de la autopista en esa época, de ninguna siquiera. Estoy hablando del año 67, 41 años atrás. Y entonces me agarraron y me dijeron, hoy están de guardia. Y me dieron el fusil y me fueron de guardia y me llevaron a un costado, a una casa que había ahí abandonada. Y yo mientras iba caminando escuchaba el ladrido de perros. Pero, no, perritos, perros. Y le pregunto al sargento, digo, ¿y estos quiénes son? Dice, son todos los perros de la policía.
Y le pregunto, ¿los tienen bien agarrados? Sí, dice, pero cada tanto se le escapa alguno. Ay, señor. Me puse contra la pared. Si yo le tengo miedo a un caniche, imagínense, a un perro de policía. Me mantuvo despierto toda la noche, hermanos. Y eso le pasa al creyente que es consciente de que estamos en una guerra. En una guerra contra el enemigo, que es la cultura que nos rodea. Enemigos contra Satanás, el enemigo de nuestras almas, y enemigo contra nuestro propio ego, nuestro propio yo. Es una guerra permanente. Y esto tenemos que tener en claro. La única manera de vencer en esta guerra es ponernos la armadura espiritual, que está ahí explicitada en Efesios capítulo 6, la cota de justicia, el cinto de verdad, las sandalias del Evangelio, y llenarnos, en síntesis, de la palabra de Dios para que podamos pelear esta batalla. En tercer lugar, tenemos que recordar siempre que Satanás es un gran estratega y él nos va a atacar en el lugar más débil y en el momento en que estamos más expuestos y vulnerables. ¿Cuándo fue que este gigantón se le ocurrió atacar a David? Cuando lo vio cansado. Estarían en una batalla, no me imagino cómo podrían distinguirse en medio de las flechas y los lanzazos y la espada. Pero este gigante lo ve a David ahí sentado. El tipo, David se cansó, era no digo un viejito, pero quizás lo era ya, como yo. Antes uno podía hacer muchas cosas, ahora menos. Usted si lo ve, se la voy a dar. Este es el que mató a mi papá, déjenmelo a mí. Y Satanás siempre te va a atacar en el punto más débil de tu vida espiritual. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es el punto débil? ¿Tu carácter? ¿Tu vocabulario? ¿Tu mente? Cada uno tiene un punto débil. Todos. Y Satanás sabe cuál es. Hay creyentes que tienen la debilidad de desanimarse, de desalentarse. Entonces Satanás le manda mensajes, no servís para nada. ¿Para qué vas si nadie se da cuenta si fuiste o no fuiste? Quédate en tu casa. Quizá tu debilidad sea la pornografía y no podés hacer otra cosa cuando te conectás en la computadora de meterte en esas páginas o ver películas pornográficas. Tu debilidad puede ser la codicia, lo único que tenés en mente es cómo haces para obtener más plata, más plata, más plata. Cada uno tiene su debilidad. Y déjame decirte que Satanás las conoce. Y es allí donde te va a atacar. Y la única manera como vos podés resistir al enemigo es fortaleciéndote en el Señor y en la palabra de su poder. Amén, hermano. La única manera como el Señor resistió los ataques del enemigo fueron diciendo, escrito está. El Señor Jesús, el creador del universo, se defendió al ataque del enemigo con la palabra. Vos no podés ser más inteligente que el Señor Jesús. Por eso necesitas conocerla, por eso necesitas leerla. Porque cuando el enemigo te ataca, dice, ay, me desanima, voy a buscar un texto para animarme, pero como no lo tenés ni siquiera anotado, registrado, jamás lo leíste, es difícil encontrar una aguja en un pajar. Pero si vos estudiás la palabra de Dios, vos sabés, hoy voy a leer este salmo, qué sé yo, por decirte, hoy alguien pasó a dar un testimonio y dijo el Salmo 1 es el que me alienta, otros leyó el Salmo 18, otro el Salmo 23, pero ya lo leíste antes, y entonces el Espíritu de Dios te trae a tu mente ese recurso, el poder de la palabra, y con el poder de la palabra le podés decir a Satanás, escrito está, me decís que no sirvo para nada, y no, ¿sabés lo que sirvo yo? No sé si sirvo para mucho o poco, lo importante es que yo soy para Dios alguien muy precioso,
me compró con su sangre, soy miembro de su familia, soy un príncipe del cielo. El diablo, la mente, te dice no servís para nada, no podés triunfar, sos un perdedor, nunca vas a llegar a ningún lado. Algunas veces utiliza a las mujeres para decir todo eso, pero a las esposas quise decir, no a las mujeres. Ahora se enojaron todas las esposas y me escuchan mal ahora. Y también otras veces, mira cómo lo arreglo, otra vez se utiliza al esposo para decir eso. Y vos te lo crees, pero cuando agarrás la palabra de Dios, dices, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nadie. No soy nadie. Y está bien lo que nos contó nuestro hermano Coppola. Cada tanto hay que ir a esa habitación y decir, este soy yo. Pero después salir y decir, pero yo soy un príncipe de Dios. Y con la palabra de Dios vas a resistir el ataque del diablo que te va a apuntar al punto más débil tuyo. Aprende a conocer cuál es tu punto débil. Y el diablo cuando lo hace, en cuarto lugar, nos ataca siempre de maneras diferentes, de maneras novedosas. Nunca nos hace la misma tentación ni nunca utiliza el mismo camino. Dice que este soldado que venía a atacar a David tenía una espada nueva. Como queriendo decir, lo voy a matar con una nueva estrategia, con una nueva artimaña. Y vos decís, esta ya me la sé, a Satanás ya me lo conozco. Pobrecito, te mete un ataque por otro lado y con otras armas y te destruye si vos creés que vas a poder resistirlo en tus propias fuerzas. Vos no podés, pero si vos entendés este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ponelo en el contexto de la batalla contra el enemigo, vos podés resistir cualquier tentación en el poder del Señor. En quinto lugar, este pasaje nos enseña que necesitamos la ayuda de otros en la batalla. Dice que David se cansó, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Y hermanos, una de las necesidades que más tenemos los cristianos es desarrollar relaciones con nuestros hermanos profundas, espirituales, que nos permitan ministrarnos y ayudarnos y alentarnos y sostenernos unos a otros. Mirá lo que dice Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Si vos no desarrollás amistad con otros hermanos, si no gastás tiempo para tener comunión con otros hermanos, si vos creés que podés vivir la vida cristiana sola, sos presa fácil del ataque del enemigo. A David lo salvó Abisaí, que era su amigo, no es que lo conoció en ese momento, había pasado tiempo con él, habían peleado la batalla, muchas batallas juntos, y en ese momento, cuando es atacado un amigo, se le pone al lado, se le pone delante y pelea por él y gana la batalla que él necesitaba pelear. En mi vida de pastor y en mi vida de creyente, he visto tantos creyentes que con un grado de soberbia piensan que pueden vivir la vida cristiana solos. Imposible. Necesitas a un hermano. Dice acá Eclesiastés, ¡ay del solo! En la Biblia, especialmente en la literatura del Antiguo Testamento, hay muchos ayes, se le dice. Léanlos. Son expresiones fuertes. Dice, ¡ay! Del tipo que cree que puede vivir solo, aislado, confiando en sí mismo solamente. Nos necesitamos. Miren cómo Pablo describe a Epafrodito. Es mi hermano, es mi colaborador y es mi compañero de milicia. Mi hermano es alguien que cree como yo, pero es más que eso.
trabaja conmigo. Y una de las mejores maneras de establecer vínculos es sirviendo al Señor juntos. Es sorprendente cómo trabajar para el Señor une a los hermanos y a las personas. Mis mejores amigos son aquellos con los cuales he servido al Señor. Y pasan los años y seguimos teniendo una profunda amistad. ¿Por qué? Porque hay algo común en nosotros, hemos trabajado juntos. Pero es más, dice, es compañero de milicia, compañero de batalla, compañero de lucha. Para Pablo, Epafrodito era ese Abisai que fue para David. En el momento difícil estuvo ahí al lado. Ojalá puedas entender esto y dejes de vivir solo y te conviertas en un Abisai para algún hermano de la congregación que te necesita. Vos necesitas un Abisai o a un Epafrodito, pero otros te necesitan a vos. Hay hermanos que están pasando pruebas muy difíciles. Hay hermanos que están viviendo momentos de dolor. Yo les digo, no lo vivas solo. Aprende a gastar tiempo en hacerte de amigos, de hermanos, de colaboradores, de compañeros en la milicia. Eso es lo que lo salvó a David. Y por último, es hermoso este pasaje que leímos, el segundo, el de Crónicas, lleno de nombres y de batallas. ¿Y saben por qué lo leí? Porque allí se ve que David había influenciado la vida de otros. Eran los que peleaban con él. Se mencionan ahí 3 importantes, después 7, después 30 soldados, se los da por nombre. Eran la gente que peleaba con él. Y se enfrentan a batallas fuertes. Pero cuando termina dice que los que estos soldados mataron, versículo 22, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. En realidad David no había hecho nada, no les había ganado a estos, eran sus soldados, sus amigos. Y simplemente esto me hace pensar a mí que David influenció sobre la vida de estos soldados y que vos y yo tenemos que influenciar sobre la vida de otros. Podés influenciar positivamente y podés influenciar negativamente. La gente puede ver en vos en un ejemplo de consagración, de constancia, de fidelidad, de generosidad, o puede ver en vos un ejemplo de indolencia, de pereza, de flaqueza. Dios quiere que vos seas un ejemplo que bendiga a los demás. Amén. Así que de una simple historia de los últimos días de David podemos sacar estas lecciones. No valemos por lo que hacemos. Dios no te da valor por lo que vos podés hacer por Él, te da valor por lo que sos. No importa lo que hayas vivido en el pasado, hermano, yo quiero pedirte que dejes atrás el pasado y te animes en el nombre del Señor a poner tu vida en el altar y decir, yo este año quiero servir al Señor. Y el Señor te necesita, y la iglesia te necesita. Tenemos que recordar que el enemigo nos va a atacar constantemente, que estamos en una guerra, que nos va a atacar en el punto más débil, que nos va a atacar con nuevas estrategias. Y tenemos que recordar que necesitamos a otros. A los hermanos Zapata que están allí, les decimos, vamos a orar por ustedes. Ellos van a necesitar muchos Abisai en medio de la batalla. Y vos también necesitas uno. Anotate en una célula al principio de este año. Forma parte de un grupo con el que puedas orar. Los otros días me acerqué a una hermana, estuve charlando con una hermana que está aquí presente y le dije, ¿y qué pasó con vos? ¿Qué significó para vos esta señora que pusimos al lado tuyo para que te cuide? Y me dijo, una tremenda bendición. ¿Qué hubiera sido
este año sin esta hermana sosteniéndome. Exponete a que otros te ayuden. Ponete en condiciones para ayudar a otros. Y por último, influencia con tu vida a otros, especialmente a tu familia. Lo que van a hacer tus hijos es exactamente lo que vos sos. Van a repetir tus errores, pero van a también imitar tus buenos ejemplos. Tené cuidado. Quieras o no, influenciás vos con lo que sos la vida de otros. Que tu influencia sea de bendición. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta noche. Yo quiero pedirte especialmente por aquel hermano, aquella hermana, que por alguna razón, por edad, por enfermedad, por haber fracasado en el pasado, por alguna circunstancia que escapa de nuestra imaginación o conocimiento, siente que no tiene valor, que simplemente es alguien más, un número más. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú animes su corazón y le digas lo importante que es en tu reino. Que ninguno salga como vino pensando que tiene un valor relativo, sino que salgamos todos pensando que tenemos un valor supremo si somos potenciados por el poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a recordar que estamos en una guerra cada día, cada hora, que el enemigo es muy astuto, conoce nuestros puntos débiles, utiliza estrategias nuevas, que, Señor, a través del uso de tu palabra y el uso del poder de tu Espíritu podamos rechazar los dardos del enemigo, resistir al diablo y él va a huir de nosotros en el poder del Espíritu Santo, que sea una realidad en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a generar alrededor nuestro hermanos y hermanas que nos sostengan en los momentos de debilidad y a los que podamos sostener cuando alguno de ellos tropieza. Que podamos ser Epafroditos o Abisaíd para aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, sacá de la mente de quien piense así que puede vivir solo, que aunque dice que necesita a otros, se maneja solo e independiente y no pide consejo. Señor, que tu Espíritu le dé redarguya para que se dé cuenta que necesita de otros para vivir la vida cristiana y pelear la batalla de la fe. Y Señor, te pedimos también que cada uno de nosotros podamos ser de una influencia positiva, una influencia de bendición, que tengamos un carácter, una conducta, un vocabulario, una actitud de servicio que otros puedan imitar. Gracias, Señor. Hacé el milagro de convertir este mensaje en algo concreto y práctico en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.